Les pido un fuerte aplauso para este invitado de lujo que tiene esta Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, y para mí es un placer presentar al doctor Daniel López Rossetti. Hola, buen día a todos, gracias. ¿Cómo les va? Buen día, gracias por recibirme. Podría usar esta silla, sé que cuento con 10 minutos que voy a aprovechar lo más posible y aprovechar lo más posible para transmitir quizás lo que a mí me hubiese gustado que me transmitieran más de chico. Es decir, uno aprende por la experiencia, pero la experiencia es algo que, según Bonavena, te lo dan cuando... Es un peine que te lo dan cuando ya te quedaste calvo. Lo ideal es aprender de la experiencia ajena. Y a mí me gustan hacer muchas cosas, pero siempre me gustó la ciencia, me gustó la comunicación, me gustó la docencia, me gusta mucho la medicina, tengo pasión por la medicina. Pero tengo pasión por la medicina porque me gusta la biología, porque me gusta enfrentar a la enfermedad, al dolor, a la muerte. Sé que siempre voy a perder, pero sé que siempre puedo ayudar. Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho el avance tecnológico. Yo empecé sin tomografía computada. Dicen jóvenes líderes, yo no sé qué tan jóvenes son. Yo, pero empecé sin tomografía computada, sin resonancia magnética nuclear, sin ecografía 3D. Los aparatos que tenemos hoy son extraordinarios. Nosotros teníamos solamente el cerebro, la oreja, escuchar, tocar, percutir. Pero no fue lo único que me gustó. Yo soy piloto comercial de avión. Pilotos amigos míos son comandantes de aerolíneas nacionales e internacionales. El curso se realiza primero, y ahora les cuento por qué les cuento esto. El piloto empieza en un avión chiquitito, en un Piper, en un Cessna, y empieza a volar despacito. Y después, cuando va progresando, da un examen. Pasa 40 horas de vuelo, más las teóricas, y da un examen. Y después aprende a volar por instrumentos, es decir, aunque esté entre nubes. Y después aprende a volar de noche. Dicen que volar de noche es lo mismo que volar de día, pero no se ve nada, no se ve un pomo. Y después aprendes a volar con 2 motores, que no es lo mismo, son 2 motores. Y entonces después uno hace vuelo nocturno, después hace vuelo multimotor, motor del lado derecho, motor del lado izquierdo, y después uno empieza a ser piloto comercial. Yo nunca practiqué, nunca me trabajé en una compañía de piloto comercial, pero aprendí mucho volando, le saqué mucho el juego escuchando a cada uno de mis instructores. Cuando un avión despega, que es cuando nosotros despegamos en la vida, y lo que voy a hacer es una metáfora, vos estás sentado en el avioncito, en el Piper, en el Cessna, del lado izquierdo. Del lado derecho está tu instructor, que es el que despega, te lleva, te enseña a usar los pedales para mover el timón. El comando, si vos lo doblás para allá, básicamente los flaps te inclinan para allá, lo doblás para allá, los flaps para allá, lo tirás al pecho, la nariz se levanta, lo tirás adelante y el avión baja. Básicamente, en 2 palabras, es así. Para despegar, vos tenés que tener una velocidad mínima, que se llama V1, una velocidad en la cual vos vas volando, tirás el comando hacia tu pecho y se produce un milagro extraordinario. El avión levanta la proa, dejás de ver el piso y ya solamente ves cielo. Y el término técnico es airborne, que en inglés quiere decir nació al cielo, porque el avión hace ruido y se mueve mucho en el aire, porque no en el piso, porque no nació para ir al piso, nació para volar. Cuando vuela, ya vuela bien. Y al principio te da miedo tirar el comando antes de la velocidad indicada del velocímetro, porque no despegarías o podrías tener un accidente. ¿Me explico? Entonces te da un poco de quickie, un poco de miedo, que es parte de la vida, parte de la inseguridad, parte de la duda que nunca debemos dejar de confirmar. Y me acuerdo que estaba Dino Kersetti, él ahí, y me dijo, Dani, yo estaba así y ya había tomado la velocidad, pero no me animaba a levantar la nariz del avión. ¿Me explico? Me dijo, Dani, a volar.
hice esto y el avión empezó a volar. Sentí una alegría porque lo estaba volando yo. Y después de 3 o 4 veces que lo pude volar, viene una experiencia extraordinaria que a lo mejor la escucharon nombrar, que se llama primer vuelo solo. El primer vuelo solo es un día que te subís al avión con tu instructor para todos los días, te hace el chequeo del avión, vos chequeás el avión, decís está todo bien el avión, vamos a volar. Y él que me hizo ese día, me puso abajo de un borne de la batería una moneda, me la escondió, un turro. Entonces yo no la vi. Entonces voy, me siento, él se sienta, chequeaste el avión completamente, salí del avión, me hace ver lo que tenía abajo de la batería, no lo chequeaste bien, hoy no es tu día, hoy no volás, me sancionó. Al día siguiente volví a volar, chequeé el avión impecablemente. Y ellos, en un momento que ven que la temperatura, el aire, el poco tráfico, las condiciones ambientales hacen que puedas volar solo, porque el vuelo no es básicamente peligroso, te sentás, arrancás y después que hiciste todo bien, te trasladás hasta la cabecera, momento en que ves toda la pista, y él te dice, Dani, ¿estás para el primer vuelo solo? Y yo lo miro, sí. Si él te ve decidido, con motor en marcha, se baja del avión, cierra la puerta y vos estás, como dijo Hermann Hesse, podrás caminar de a 2, podrás caminar de a 3, pero el último paso debes darlo solo. Aceleré, busqué la velocidad de despegue, despegué, ascendí a 1000 pies, di la vuelta al aeródromo, porque era nada más que una vuelta al aeródromo a 10.000 pies, a esta altura, yo solo, pegué el grito más grande que recuerdo de alegría por haber estado volando solo. Viro a la izquierda, solicito a la torre de tránsito aterrizaje, aterrizo, y cuando aterrizo me esperaban todos los compañeros de la escuela con un certificado con mi nombre y fecha que decía primer vuelo solo. Fue uno de los días más emocionantes de mi vida. ¿Y cómo se constituye un primer vuelo solo? Yo tenía ganas de volar porque tenía ganas de hacer cosas. Tenía ganas de ser médico y también tenía ganas de volar. Y la secuencia para alcanzar un logro es siempre, primero, soñarlo con el corazón. Después, pensarlo con el cerebro. Y después ejecutar la acción con las manos. Y yo aprendí que todos mis sueños nacían en el corazón, los pensaba con el cerebro y los ejecutaba con las manos. Y el despegue es eso. El hombre imaginó el avión, imaginó volar, desarrolló el avión, lo pensó cómo hacerlo volar y con las manos convirtió realidad al momento que en la velocidad correcta llevó el comando del avión al corazón. Ahí se cerró el circuito. Corazón, cerebro, manos. Y ahí se produce el milagro de volar. Yo creo que ese es el secreto. Tenés que tener un sueño, un cerebro para llevarlo adelante y las manos para construirlo. No dejen de tener sueños, cerebro y manos para construir. Gracias.